Bueno, van entrando. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara, es para mí un placer darles la bienvenida una vez más y acogerles en esta nueva sesión que celebramos hoy con nuestro socio corporativo Glezco Asesores y Consultores. Glezco es una firma consolidada con casi 40 años de experiencia y desde sus sedes de Madrid y Santander asesoran a clientes a nivel tanto nacional como internacional. Cuenta con área fiscal, laboral, legal y contable y divisiones en tax y legal, outsourcing, capital partners e innovación y transformación digital. Glezco está especializado en consultoría de empresa familiar y comprende tanto los aspectos legales como los emocionales de las relaciones familia-empresa. La tecnología, además, es uno de los motores de evolución de esta firma y la ética y las personas es la base de sus valores, con lo cual pues es una firma especialmente destacable. Hace unos días, fijaros, el diario Expansión posicionó a Glezco en el puesto número 61 del ranking de despachos nacionales por haber aumentado la facturación de 2 millones a superar este año pasado los 3 millones, con lo cual, enhorabuena por nuestra parte. La verdad es que nos sentimos orgullosos de que estéis dentro del club, es un despacho maravilloso. Bueno, igual que la campaña de la renta nos obliga a todos a aclarar nuestras cuentas con Hacienda, nadie se excusa en esto, pues nuestras empresas también se enfrentan a iniciativas que las obligan a revisar sus políticas fiscales. En concreto, la ley antifraude y la ley CREA y CRECE pues están suponiendo cambios muy próximos para las empresas que lo que pretenden es mejorar con estas leyes la forma en que presentan sus datos fiscales. Para arrojar luz sobre las implicaciones de estas nuevas normativas y ayudarnos a evitar pues, posibles sanciones, tenemos la fortuna de contar con dos grandes profesionales de esta firma. Son Andrés Díaz González, experto en Derecho Tributario, Fiscalidad Indirecta, Nacional e Internacional, además de procedimientos tributarios. Buenos días, Andrés. Pablo ¿Qué Muñiz tal a todos? Martínez, socio del área Tax y Legal, experto en Derecho Tributario, Fiscalidad Nacional e Internacional, reorganizaciones empresariales y procedimientos también tributarios. Buenos días, Pablo. Buenos Pues días. un placer contar con los dos. Solo recordar un par de cosillas antes de que empecéis. Esto va dirigido a los asistentes, a los que nos acompañan. Por favor, lanzar vuestras preguntas a través del chat. Los ponentes les darán respuesta al finalizar sus intervenciones. Y esto es muy importante. Identificaros, por favor, en el chat con nombre completo y empresa. Nos ayudáis muchísimo a comunicarnos con vosotros correctamente. Y nada más. Ya doy paso a Pablo y Andrés y, por favor, cuando queráis, adelante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por invitarnos a organizar o a celebrar esta jornada con vosotros y muchísimas gracias por la cariñosa presentación que has hecho del despacho y de nosotros dos. Está también por ahí conectado con nosotros Carlos Bautista, que es director del área de Tax and Legal y además responsable de la oficina de Madrid. Y bueno, como adelantaba Elena, cuando Cámara Madrid nos propuso celebrar esta jornada y nos preguntó sobre algún tema de interés que pudiéramos tener ahí en la recámara para hablar de él, se nos ocurrió este tema bueno, de las novedades, ¿no?, que se nos avecinan en el mundo del IVA y en particular en el mundo de la facturación, ¿vale?, con la futura entrada en vigor, futura pero ya no tan lejana, cada vez más cercana entrada en vigor tanto del sistema Verifactu como de la obligación de la factura electrónica. Está mucho más cerca en el tiempo de lo que parece y además requiere una adaptación, principalmente en la parte de tecnología, pero también en la parte de procesos, muy relevante. Y bueno, pues como ocurrió cuando se produjo la entrada en vigor del SI, como último gran hito que hemos tenido en el mundo de la imposición indirecta, pues va a requerir un esfuerzo de adaptación por parte de las empresas que, si lo dejamos para última hora, pues va a suponer agobios y apuros. Así que nada, con ese objetivo, con el objetivo de poneros al día de las novedades en esta materia, hemos convocado esta jornada, ¿no? Y hemos pedido a Andrés, que es nuestro experto en impuestos indirectos y tax technologies, que se encargara de preparar la presentación. Él la va a liderar. Yo estoy aquí un poco casi para acompañarle y darle soporte junto con Carlos, porque realmente el que nos trae el conocimiento, esperemos que nos lo traiga, es Andrés. Y nada, sin mucho más que añadir, os dejo ya en sus manos. Gracias, Pablo. Pues nada, chicos, a mí siempre me gusta empezar esto por romper un poco el hielo diciendo que esto es una peli de miedo que
que como pasa mucho en las pelis de miedo, pasas un poco de susto mientras la ves, pero acaba bien, acaba bien. Así que, por favor, no os pongáis nerviosos conforme os vayan contando las novedades, porque aun cuando hemos tenido estas sesiones de forma presencial, se veía en los rostros cierto miedo y pavor. Pero de verdad que cuando lleguemos al final, abriré un camino de esperanza, ¿vale? Pues mira, sin más dilación, vamos a empezar un poco contando el marco normativo de estas dos novedades, ¿vale? El marco normativo son dos leyes que ya están aprobadas, es decir, la ley antifraude 11/2021 de julio de 2021 y la ley Crea y Crece de 12 de 2022 que se aprobó en septiembre de 2022, que tienen principalmente dos objetivos. La ley antifraude, como su nombre indica, es luchar contra el fraude, y la ley Crea y Crece, luchar contra la morosidad. Por supuesto, estas son las cuestiones que aparecen en la exposición de motivos. Hacienda siempre le encuentra la forma de hacernos la vida mejor. Recordemos que Hacienda somos todos. Y os cuento las principales novedades, algunas de ellas ya están en vigor y ya estamos viviendo, ¿vale? Las principales novedades de la ley antifraude, como veis en pantalla, el pago máximo en efectivo, hubo una limitación para evitar el fraude fiscal, que pasó en la limitación de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros. Por otro lado, ya está en vigor el tema de los recargos de extemporaneidad, el 1%, acordaos que antes era el 5%, 10, 15%, ahora es 1% por cada mes de retraso sin intereses de demora, hasta el mes 12 y a partir del mes 12, 15% de interés de demora. La principal novedad, que es además el objeto de esta presentación, viene dada por los sistemas informáticos de facturación, SIF. Veréis esta sigla a lo largo de la presentación y se refiere al software de doble uso. Este software de doble uso son aquellos programas informáticos que van a permitir manipular la contabilidad del negocio. Básicamente todos hasta ahora, porque si tú usabas, si tú usabas SAP, siempre podías anular una factura, ajustarla, etcétera, etcétera. Ahora eso va a tener que cumplir una serie de requisitos que vamos a ver ahora, que establece la ley antifraude y principalmente o el Real Decreto. Ahora lo comentaremos. Y por su parte, la principal novedad de la ley Crea y Crece es que va a generalizar el uso de la factura electrónica en operaciones B2B, business to business, y esto que ya está viviéndose, que hay una constitución de empresa más ágil, telemática a través del CIRCE, y que el periodo medio de pago va a constituir un criterio de valoración para acceder a subvención y a contratación pública. Vale, pues vamos a entrar ya en materia con Verifactu. Vale, cuando hablamos de Verifactu, aquí hay una trampa comercial, una trampa de marketing, y es que Verifactu es solo uno de los dos sistemas posibles que van a regir el ecosistema de facturación ahora. Realmente, el Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre, que es el que aprueba el reglamento que establece estos requisitos que deben adoptar los sistemas o programas informáticos de facturación y que lucha contra el fraude tributario cometido por sistemas tributarios de doble uso, tiene dos vías que vamos a ver a continuación, ¿vale? Una es la propiamente hablada Verifactu y otra es el no Verifactu. Lo que pasa es que vosotros vais a estar escuchando todo el rato hablar de Verifactu porque es el que, digamos, ha dado nombre a todo el sistema, pero que sepáis que son dos, ¿vale? Los objetivos que establece este Real Decreto son los que tenéis en pantalla. Uno, la digitalización, estandarización e interoperabilidad de casi toda la totalidad del tejido empresarial español, y se irá avanzando gradualmente. Y la prohibición y lucha contra el fraude de supresión y manipulación de ventas, lo que hablábamos de software de doble uso. Aquí me quiero detener un momento para contaros que se establece un sistema de sanciones. Y ojo, porque son muy relevantes. O sea, para los productores y comercializadores de software que permitan la supresión y manipulación de ventas, será de 150.000 euros. Esto para el fabricante. Pero ojo, que si tenemos un software que lo permita, no que lo usemos, sino simplemente la tenencia de dicho software que no cumpla los requisitos del Real Decreto 1007/2023, la multa solo por tenerlo es de 50.000. Con lo cual, ojo, porque una de las cosas que os voy adelantando es que vamos a tener que revisar qué software estamos utilizando a la hora de facturar en todas nuestras empresas. Y por otro lado, otro de los objetivos que persigue es una mayor seguridad y eficiencia en proceso, en concreto, refuerzo de la seguridad e inalterabilidad de la facturación, que garantice integridad y autenticidad de los registros. Cuando hablamos cuando hemos tenido alguna reunión con Hacienda o la propia Hacienda, que ya sabéis que da charlas de este tema,
nos lo vende aparte como una gran ventaja de lucha contra el fraude. Repetiré en alguna ocasión que Hacienda somos todos. Te lo vende como que va a permitir una simplificación de gestión administrativa. No ha concretado todavía exactamente cómo, pero yo siempre me imagino que igual que el sí nos permitió el modelo pre-303, con lo cual tú cuando ya ibas a presentar el modelo pre-303, tú lo tenías pre-rellenado, por así decirlo, un poco así de estilo borrador de la renta. Podemos esperar que en el corto medio plazo exista algo parecido. De todas formas, veremos que hay bastantes similitudes en cuanto al contenido entre el sí y el Verifactu. Hay bastantes similitudes. Pues bien, ya entrando en materia. El Real Decreto y, por lo tanto, la obligación del software tiene un alcance que aplica a todo territorio nacional. Hay especialidades propias en Canarias, Ceuta, Melilla y en los territorios forales y afecta a todas las facturas emitidas. Y cuando digo todas, digo todas. Todas las B2B, B2C y B2G. Esto es, todas las facturas que emita a empresarios profesionales, todas las facturas que emita a clientes finales y las facturas que emita a órganos gubernamentales. ¿A quién no va a aplicar? Y esto es un punto bastante importante. No va a aplicar a los contribuyentes en el sí. Tampoco va a aplicar a aquellos contribuyentes inscritos en el régimen especial de agricultura y pesca, algunos autorizados por la EAT y a aquellas operaciones en las que no haya que pedir factura. Y, con carácter general, la adaptación de empresarios y profesionales afectados, es decir, los usuarios, no los comercializadores de software, empieza el 1 de julio de 2025. Está bastante cerquita. Parece que no, pero está bastante cerquita. Quedaros con la idea de que no aplica a contribuyentes en el sí, porque en una de las decisiones que luego comentaremos al final de cómo adaptarnos a este futuro de la facturación que viene, estará la de ¿me conviene o no me conviene entrar en el sí para evitarme entrar a un proceso que todavía está un poco verde? Bueno, ahí lo dejo, luego lo iremos comentando. Bien, este nuevo reglamento determina unos cambios que afectan a todas las facturas normales y simplificadas. Por ejemplo, el formato y estructura de los registros de facturación deben seguir un formato y estructura determinados que están definidos por la agencia tributaria. Si los veis aquí en la pantalla, se parecen mucho a lo que ya existe. Se parece mucho a todos los que estáis en el sí, os sonará mucho, y en general cumple los requisitos del artículo 7 del reglamento de facturación. ¿Qué hay novedoso? M, número de serie de la factura del registro anterior, parte de la huella o hash, que ahora explicaré qué es eso del hash, código de identificación del sistema informático utilizado y fabricante y la fecha y hora de generación del registro de facturación. Hasta ahora no hay un cambio dramático, por lo cual la PLM todavía no podemos respirar. Se puede respirar. Vale. Además de un formato específico, se van a añadir elementos de seguridad, ¿vale? Son los que tenéis ahí arriba. Los registros de facturación deben incorporar determinados elementos de seguridad como los hashes encadenados, un código QR y la firma electrónica. Yo no sé si alguno de vosotros seréis informáticos, pero a mí cuando me llegó este tema de hash, digo, no me entero de nada. Y como me gusta practicar cuando tengo una ponencia, siempre me gusta contárselo un poco a mi madre, digo, oye, mamá, te voy a explicar un poco cómo va este tema de los elementos de seguridad. Y me dice, ¿qué es eso de hash? Digo, mira, mamá, el hash es una función matemática que convierte datos en una cadena de caracteres alfanuméricos de longitud fija. Esta función toma datos de entrada y los procesa mediante un algoritmo específico para generar un valor que es el hash único que representa esos datos. Me quedo igual, se quedó fría. Esto que veis es realmente un hash. Vosotros, esta frase en verde es hola, Cámara de Comercio de Madrid, una vez pasada a través de un algoritmo SHA-256, que además va a ser casualmente el que va a ser utilizado. Y como no había forma de enterarse, yo le pedí a ChatGPT, digo, oye, explícame qué es esto del hash. Pero para alguien que no sepa nada de informática. Así que os leo rápidamente la respuesta para que intentemos, dentro de lo que cabe, porque a mí me sigue sin quedar totalmente claro qué es un hash. Imagina que tiene una caja fuerte donde guardas tus objetos de valor. Quieres asegurarte de que nadie abra la caja fuerte cuando tú no estás. Entonces decides poner una cerradura especial en una caja que tiene una característica única. Cada vez que cierras la caja, la cerradura crea una pequeña etiqueta que solo puedes ver tú. Esta etiqueta es como un sello que representa el contenido de la caja en este momento exacto. Ahora, si alguien intenta abrir la caja mientras no está, pueden ver la etiqueta, el código.
pero no pueden cambiarla. Y si abren la caja y cambian cualquier cosa, la próxima vez que vuelva y mire la etiqueta, te darás cuenta de que ha cambiado. Eso significa que alguien ha manipulado tu objeto. Espero que esta explicación os haya servido de algo. Lo importante que tenemos que quedar claro es que a todos los registros de facturación le va a acompañar un hash, que es un código, y que cualquier alteración posterior va a poder ser comprobada. Y va a haber un problema en el momento en que tu código de emisión y el código de recepción no coincida, porque se va a ver que han manipulado tus registros de facturación. Aparte de este famoso hash que os he comentado, también tenemos que se añade elemento de seguridad, la firma electrónica, que no se va a exigir en caso de que en nuestros caminos, ya os expliqué que había dos caminos, no sea el Verifactu, tendremos por un lado el Verifactu y por otro lado el no Verifactu, un registro de eventos y dentro del Verifactu el envío inmediato a la sede de la EAT. Ahora os comentaré la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Aparte, como en todas las facturas debe aparecer un código QR, el receptor de la factura, pongamos en nuestro caso, voy al Leroy Merlin, compro un destornillador y me aparece un código QR que tendré en la factura. Si yo lo paso a través de la aplicación de la que sacará la EAT, me podrá decir si efectivamente me devuelve la información de la factura y si el emisor lo ha enviado o no a la EAT. Esto nos da la ventaja de saber si estamos trabajando con empresas con una moral laxa o no. Lo venden como una ventaja, yo no sé si alguna vez lo haré, pero ahí queda. Respecto a este registro de eventos que os comentaba aquí, el sistema informático, cuando no se envíe automáticamente a la EAT, tendrá que estar programado para que guarde un registro por cada factura expedida y que recoja los principales eventos que se produzcan en el software. Es decir, cuándo lo enciendo y lo apago, cuándo se actualiza, cuándo entra y sale un usuario, etc. Con lo cual, ahora lo comentaremos, pero veréis que Hacienda, que lo ha manifestado además abiertamente, tiene especial interés en que dentro de los sistemas se use el Verifactu, porque te pone muchas trabas, en especial en cuanto a los requisitos del software cuando no aplicas el sistema Verifactu. Vale, Verifactu, ahora sí que sí. Otra de las obligaciones, aparte de la normalización de los registros y de los elementos de seguridad añadidos, está en los envíos de registros de facturación a la sede electrónica de la EAT. Aquí es de verdad cuando se abren las dos posibilidades. Tenemos en pantalla, ¿vale? Aquellos que voluntariamente se acojan a Verifactu enviarán esos registros que hemos ido hablando en tiempo real. A cambio, su software tiene menos requisitos y Hacienda te da acceso a servicios fiscales. Te da un listing de factura, te hace unos prelibros registros por parte de la EAT y en caso de que no, la EAT te solicitará esos registros a demanda, es decir, vía comprobación limitada, como vamos viendo, y el software tendrá más requisitos, como hemos ido comentando. Tendrás que firmar esos registros con certificado electrónico y tendrás ese registro de eventos. No sé si alguien que opere en el País Vasco, esto se parece bastante al Ticket Buy, donde es obligatorio el envío de todos los registros de facturación, pues se parece mucho. La diferencia aquí es que te dan la opción de que ese envío sea opcional o no. Se ha previsto un sistema para microempresas con pocas facturas que carezcan de un sistema propio de facturación. Ha dicho Hacienda que van a ser aquellas empresas que tengan de facturas emitidas entre 100 y 1000. Que te va a poner, todavía está en verde, pero va a poner a disposición un sistema de facturación para microempresas que va a ser más laxo que el Verifactu. Está por verse, está por verse. Bueno, aquí teníais el esquema de cómo funcionaría el Verifactu. Generas el fichero, lo remites inmediatamente a la EAT y a la vez que lo remites se imprime, digamos, el ticket de la factura con el código QR y ese famoso hash y la EAT facilita al comprador información del registro, etcétera, etcétera. No hace falta QR, ahora llegaremos cuando hablemos de factura electrónica, no hace falta QR, lógicamente, si la factura es electrónica, porque ya habremos enviado esa información informática al receptor, ¿vale? Pero lo iremos comentando.
Vale. Aquí veis cuando se opta por no aplicar el Verifactu. Vemos que no hay ese envío simultáneo, pero entonces, en ese caso, cada vez que yo emito una factura, mi software tiene que firmar el registro de facturación generado y conservarlo. Y, por lo tanto, tu software deberá cumplir otras obligaciones técnicas, el registro de eventos, que es lo que ya hemos comentado, que el software debe registrar cada vez que se encienda y se apague, cada vez que haya una actualización, cada vez que entra o salga un usuario, cada vez que se emite una factura, etc. Tienes obligación, por supuesto, de conservar los registros. En cambio, en Verifactu te los conserva la EAT. Y tienes requisitos de accesibilidad y exportación. Esto es muy importante porque ahora cuando teníamos una comprobación limitada de Hacienda, decía, oye, te doy 10 días para que tú me entregues los libros de IVA y la factura recibida. Ahora, aunque no lo han dicho, tu software tiene que tener la obligación de estar accesible y ser inmediatamente exportable para la EAT. No lo han dicho, pero significa que lo mismo el plazo de 10 días para contestar un requerimiento pasa a plazo inmediato de contestar un requerimiento porque tú tienes la obligación de tenerlo y tienes que tener la capacidad de remitir los registros de forma estándar y automatizada. Es más, ahora, a partir de la entrada en vigor, no se podrá comercializar software que no esté adaptado a Verifactu. Es decir, podrás comprar un software que te dé las dos opciones, pero no podrás tener un software que solo tenga la opción no Verifactu. Esto es bastante importante, sobre todo para aquella gente que tenga software propio y tenga que adaptarse, porque lo mismo te hicieron un software a principios del 2010 porque tú tienes una casuística muy específica y tienes que adaptarte a esta situación. Os adelanto ya una de las cosas que vamos a comentar. Lo primero que tenéis que hacer cuando acabéis esta reunión, si tenéis software propio, si tenéis uno de los grandes... nosotros estamos en contacto con los principales proveedores de software, todos se están adaptando, con lo cual un miedo menos. Pero si tenéis un software propio, sí que es fundamental que habléis con vuestro proveedor de software para deciros, oye, ¿lo vais a actualizar y lo vais a adaptar a esto? Es fundamental. Otra cosa que hay que comentar es que hablamos siempre de software informático de facturación. Software informático de facturación es desde el cual emito la factura, pero en ningún caso estoy obligado a que otro software, por ejemplo, yo tengo un software de logística de stock, esté obligado a cumplir estos requisitos. Es solamente desde el que se emita la factura y Hacienda no ve ni pone inconveniente en que existan tantos ERPs de sistemas como sean necesarios por la casuística del negocio. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquemita de las nuevas obligaciones. La divido entre pymes y autónomos no sí y los del sí en lo que respecta al tema de Verifactu. He metido también algunas cosas de factura electrónica. Pues aquí lo vemos. En 2025, si me acojo al Verifactu, mi software va a tener el software certificado básico. Si no, va a ser el completo, con el registro de eventos, con la obligación de accesibilidad. Por el lado del Verifactu, la presentación se presenta automáticamente mis facturas a la EAT y en el caso del no Verifactu se presentan a requerimiento de la EAT. A partir de 2026, esto está pendiente de la aprobación del Real Decreto que desarrolla la factura electrónica, por eso siempre vamos a hablar de previsiblemente. Previsiblemente se iba a aprobar en el primer trimestre de este año, no ha pasado, y ahora ya hablamos siempre de primer semestre. Pero bueno, en cualquier caso, parece inevitable que en 2026 se va a estar obligado a la emisión de factura electrónica, sobre todo para aquellas empresas que no superen los 8 millones, que estarán obligadas desde 2025. También se hablará de la comunicación de pagos, que es comunicar a la EAT el periodo medio de pagos, el estado de pagos. Recordad que al principio hablábamos de que la ley antifraude lucha contra el fraude y que la ley Cree y Crece lucha contra la morosidad, con lo cual vamos a ver mucho, en especial en el tema de la factura electrónica, que Hacienda te va a requerir que informes sobre los estados de la factura en cuanto a pago o aceptación o rechazo, ¿vale? Vamos a la siguiente, que también es un tema de plazo, ¿vale? Aquí se ve más claro. Hasta 2023 lo que hemos vivido hasta ahora, que es la publicación de la ley antifraude, la ley Cree y Crece. El 2023, en diciembre, la publicación del reglamento de software, que es el que establece Verifactu. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20
En el primer semestre de 2024, la orden ministerial de reglamento de software que desarrollaba el Verifactu, y estamos pendientes del reglamento de factura electrónica, que es el que va a marcar cuando empezamos a hablar de factura electrónica obligatoria. 9 meses después empieza el pilotaje de empresas de desarrollo, adoptación voluntaria del software certificado, y previsiblemente en el primer semestre de 2025 tendremos la obligación de factura electrónica para aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros. Y primer semestre de 2026 para el resto de empresas. Bueno, hasta aquí vamos a hablar del Verifactu y voy a pasar a hablar de factura electrónica. Estoy viendo que hay ya algunas consultillas. Si os parece, voy a responderlas todas al final y ya juntamos todo, porque además yo creo que algunas de ellas seguramente las resolvamos cuando llegue el punto de cómo salir de esta. Bueno. Factura electrónica. Lo primero quiero aclarar que la factura electrónica es, de acuerdo con la ley, un documento generado en formato electrónico con garantía de autenticidad e integridad, que sigue un formato estructurado en base a sintaxis aceptadas por factura electrónica que garantice interoperabilidad de los sistemas. Clave porque es una pregunta que me hacen siempre. Si yo mando una factura en PDF por email electrónico, podría parecer que es, pero no es. Os voy a leer exactamente la definición que marca la ley, que es electrónica, aquella factura expedida y recibida en formato electrónico entre empresarios y profesionales en las que se documenten operaciones comerciales concertadas entre ellos que reúnan las características técnicas contenidas en el reglamento de desarrollo, ¿vale? Es importante señalar que mientras que el Verifactu afecta a todas las facturas B2B, B2C y B2G, la factura electrónica, por ahora, ojo, por ahora, solo afecta a operaciones B2B. Vale. ¿Cómo se va a poder operar esta facturación electrónica? Vamos a tener dos opciones también. Vamos a poder hacerlo mediante una solución pública de facturación electrónica. Los que facturen normalmente operen con empresas públicas o trabajen para el Estado, les sonará muchísimo el Facturae. No se sabe exactamente si va a ser el Facturae o algo muy, muy parecido al Facturae, pero va a ser parecido, o mediante plataformas privadas de facturación electrónica, en cuyo caso una copia de cada una de las facturas que tú emitas se va a depositar en la solución pública. O sea, si yo uso SAP, pues, por ejemplo, yo podré seguir usándolo sin ningún tipo de problema, pero cada vez que yo emita una factura voy a tener que dejar una copia de dicha factura en la solución pública. Hacienda no ve ningún problema en que utilice una combinación de AMPA, dependiendo de la necesidad. En cualquier caso, se debe garantizar la interconexión entre plataformas. Cuando hablamos, que lo pongo ahí, cuando hablamos de formato estructurado, hablo de que los mensajes informáticos tienen que tener un modelo semántico de datos específico y debe tener una sintaxis específica. De nuevo, esto es muy informático, pero bueno, pues va a ser XML, VL, Edifact, Facturae. Quiero decir que va a haber 5 modelos semánticos y sintaxis aprobadas, y todos los sistemas tienen que adaptarse para que las facturas emitidas cumplan esos lenguajes informáticos, por así decirlo, ¿vale? Esta es otra de las cosas que si tenéis software propio y os afecta la factura electrónica, vais a tener que hablar con vuestro proveedor. Por lo que yo he comentado con gente del mundo de la informática, del mundo de los ERP, ya viene siendo así, es decir, que frente a otros países europeos que te obligan a un único lenguaje, la Hacienda Española ha sido buena persona, entre comillas, y te ha permitido elegir entre varios, pero esto complica la siguiente pata de la obligación, que es la interoperabilidad y la interconexión de sistemas. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que los operadores de plataformas privadas deben tener la capacidad de traducir el mensaje de la factura entre todos los formatos admitidos y deben comunicarse entre ellos. Es decir, si yo emito en Edifact y el receptor de mi factura opera en XML, deben tener la capacidad de entenderse entre ellos y poder, digamos, comunicarse los mensajes.
lo que hablaba de que se debe remitir, lo que dice la norma es que se debe remitir, todos aquellos que operen mediante plataformas privadas deben remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública. Como hemos hablado antes, como la factura electrónica opera inicialmente solo para algunos obligados, durante ese periodo transitorio en el que yo estoy obligado a la factura electrónica, pero no todo el empresariado, el tejido empresarial español está obligado a la factura electrónica, además de emitir la factura electrónica, debo acompañar una copia en formato PDF para aquellos negocios que todavía no están obligados a operar con la factura electrónica. Una vez ya, pues, previsiblemente en 2026, todos estemos obligados a la factura electrónica, ya no hará falta acompañarla de ese PDF. Vamos a ver. Vale, como comentaba, la factura electrónica obligatoria en operaciones B2B en territorio español. Eso nos da unas maravillosas excepciones, que son: yo emito a mi proveedor, perdón, yo emito una factura a mi cliente europeo, pues como el destinatario no está en España, ni tiene sede de actividad, ni tiene establecimiento permanente, no tendré la obligación de emitir esa factura electrónicamente. Si yo, por ejemplo, emito facturas simplificadas, tickets, o estoy dentro de una de las regímenes simplificados, régimen de equivalencia, agricultura y pesca, que no tengo obligación de emitir facturas, pues evidentemente no tengo obligación de emitir factura electrónica. Ojo, cuando hablamos de facturas simplificadas, que las cualificadas, que son las del artículo 7, sí que tendremos la obligación de emitir factura electrónica. ¿Por qué digo yo esto? Porque puede ser un problema. Porque puede ser un problema si yo me confío y pienso que solo emito tickets y de repente me piden, oye, no, necesito la factura cualificada. Esa sí que debe ir factura electrónica. Os recuerdo simplemente que la factura electrónica, perdón, las facturas simplificadas se recogen en el artículo 4 del reglamento de facturación y se puede emitir factura simplificada, aparte cuando te lo permita Hacienda, cuando el importe no exceda de 400 euros, IVA incluido. Comienza a aplicarse, como he comentado en el esquema, en el plazo de un año, desde que se apruebe el reglamento de desarrollo. Decían que iba a ser en el primer trimestre, no ha sido, está ya para aprobarse muy cerquita, con lo cual, para aquellos que tengan una facturación superior a los 8 millones de euros, probablemente estén obligados en el primer semestre de 2025 y en el plazo de 2 años para el resto de empresarios profesionales, con lo cual hablamos de que probablemente el primer semestre de 2026, ¿vale? Aquí, uno de las, como siempre digo, que la factura electrónica se supone que viene para luchar contra la morosidad. Os recuerdo que el plazo por ley de pago de factura es 30 días, excepto que haya un acuerdo entre las partes que será 60 días. ¿Por qué viene esto? Porque la factura electrónica, aparte de emitirla con el formato y en el lenguaje adecuado, tendremos que dar una serie de datos. Es decir, el destinatario, es decir, yo recibo una factura, debo informar al remitente de la factura si cuando la recibo, la acepto o la rechazo, y la fecha de aceptación o rechazo, y el pago efectivo completo o parcial y la fecha. Y tengo 4 días para informar desde la aceptación rechazo y 4 días naturales desde el pago efectivo o completo y la fecha. Hacienda ahora va a tener los datos y la información de si somos buenos empresarios y profesionales que pagamos en plazo o no. Por su parte, el destinatario además va a informar a la solución pública si hay pago efectivo, cuándo se hace el pago efectivo completo o el rechazo de la factura en un plazo de 4 días desde la fecha de pago. Os voy a enseñar un esquemita muy sencillo de, oye, emito factura electrónica, la mando a mi destinatario, mando la copia fiel a través del facturario a esa solución pública y el destinatario de la factura va a mandar ese estado informando de cómo es, de si está aceptada o no aceptada y de los pagos a el emisor y a su vez a la solución pública. Recientemente, en una charla con la agencia tributaria, dijeron que Hacienda no quería hacer nada con esa información, que era más bien para un tema estadístico y tal. Bueno, pues ustedes verán si se lo creen o no.
Yo tengo la firme creencia de que toda la información que tiene Hacienda, tarde o temprano, nos repercute siempre para bien, porque como Hacienda somos todos, es una información que van a usar muy positivamente. En cualquier caso, sí, ahora que no me graban y no lo ve nadie, es 4 días desde que acepto o rechazo la factura. Yo puedo recibirla y no aceptarlo o rechazarla, y a partir de ahí jugar con los 4 días naturales. Hacienda se ha dado cuenta de esta trampa y dijo que estaba trabajando en ello, pero a día de hoy aún tenemos esa baza. Si los 4 días se nos hacen un poco complicados. Pero bueno, la solución pública, que es el pseudofacturae, lo desarrolla y lo gestiona la EAT, y va a tener a tu disposición, vas a tener a tu disposición siempre todo el repositorio de factura electrónica. O sea, a partir de 2026-2027, todas tus facturas probablemente las vas a tener ahí. Eso te va a permitir, pues, que la obligación de mantener tu factura durante 4 años no la tengas que cumplir tú, en el sentido de que ya está en manos de Hacienda. Por otro lado, como fijáis, entre la combinación del Verifactu, que va a tener acceso a muchos datos de tus facturas emitidas, y a la factura electrónica, Hacienda va a tener prácticamente todos los datos relativos a tu facturación, tanto en emitidas como casi en recibidas. Aquí tenéis un pequeño esquemita de los datos que estamos dando ahora en el SI, ¿vale? Para aquellas empresas que apliquen el SI, los nuevos datos que van a venir en factura electrónica, que principalmente la diferencia viene aquí, ¿vale? Datos de factura, aparte por supuesto de lo que hemos comentado del estado de pago, pero hablo del dato contenido en la factura, y el Verifactu, ¿vale? Datos de la huella de factura precedente, identificación del sistema informático y fabricante, identificación del fabricante del sistema, fecha y hora de generación del registro de facturación. Muy parecido al SI. En el SI tiene el matiz de que informas también del régimen aplicable a efectos de IVA, pero al final información bastante parecida. Recordemos que si estás en el SI, no estás obligado al Verifactu, por lo tanto, esos dos sistemas por ahora no se solapan, ¿vale? Y por último, antes de entrar en consejos, quería hablaros muy brevemente de la directiva VIDA, que es VAT in the Digital Age, que se está actualmente en tramitación, se está negociando, se espera que durante este mes de mayo se llegue a un acuerdo, pero básicamente va a afectar a las facturas de las operaciones intracomunitarias. Y además, bueno, el plazo va a ser se prevé a partir de 2028, y va a cambiar la forma de reporting de las operaciones intracomunitarias, que quienes lo hagáis estaréis familiarizados con el modelo 349, por un sistema de reporting. Se va a parecer a la factura electrónica, porque además dentro del VIDA ya se está hablando de meter como un objetivo que en 2035 todos los países de la Unión Europea tengan armonizada la facturación electrónica. Y además, lo bueno que ha hecho España en este sentido es que ya nuestra factura electrónica va a estar armonizada con lo que VIDA establezca para el resto de países. Con lo cual, en ese sentido, para nosotros no va a suponer un trabajo extra, porque si ya estás en factura electrónica española, a priori no vas a tener que hacer nada por esta nueva directiva. Como digo, está en discusión pendiente de aprobación, por lo que está por verse, pero a priori que lo sepáis, que si os fijáis, facturas emitidas, todas las mías, con el Verifactu, Hacienda va a tener la información. Facturación electrónica, todas las B2B. Vida, todas las intracomunitarias. Pues prácticamente van a saber absolutamente todo de nosotros. Si somos una empresa medianamente cumplidora, y ya con esto me doy paso a la diapositiva final, que es cómo me preparo para este fin del mundo conocido. Si yo soy una empresa que medianamente vengo haciendo las cosas bien, si estoy en el sí, soy una empresa en una situación muy beneficiosa, porque medianamente ya tengo pulido cómo facturo, cómo opero, y ya estoy acostumbrado a un sistema de reporting a la EAT.
y ya vengo haciendo las cosas medianamente bien, estos cambios implican un pequeño cambio de filosofía y probablemente un cambio en la forma de procesos dentro de la empresa, pero no va a ser un drama. Los que van a tener que ponerse mucho las pilas van a ser principalmente, pues yo me imagino, mi vecino que es electricista, que además es un poco tramposín y no emite siempre factura, pues ahora va a tener un problema, porque el Verifactu le obliga a emitir todas sus facturas, a que vayan con un código QR. El receptor de la factura, si no recibe factura y no tiene un código QR, le va a saltar la alarma y su software le va a tener que, le va a obligar a cumplir una serie de requisitos que no le va a permitir esa flexibilidad negativa que podía tener hasta ahora. Además, como Hacienda va a tener muchos datos con la factura electrónica, va a ser mucho más fácil ver dónde hay un hueco, donde debía haber una factura que no se está emitiendo y cuyo IVA no se ha ingresado, con lo cual, desde luego es el fin del mundo conocido para ciertos operadores económicos que no cumplían, que eran muy laxos en el cumplimiento normativo. Para las empresas, que además seguro que son todas las que están escuchándome hoy, que son buenas, maravillosas y hacen todo bien, pues simplemente tendremos que ver estos 5 consejillos que son para el fin del mundo conocido. Vale. Además, estos son consejos prácticos que nosotros ya aplicamos cuando nos contratan las empresas y nos dicen, oye, necesito vuestra ayuda porque esta peli de miedo no termina bien, me asusto, tengo sudor frío por las mañanas. Así que estos son los 5 consejos que de verdad estamos aplicando a día de hoy y que podemos decir que funcionan. El primer consejo es revisar mi software informático de facturación. Cumple los requisitos del Real Decreto 1007/2023, lo que hemos hablado, ¿vale? En cuanto acabéis esta webinar, aparte de darme comentarios positivos, hablar muy bien de nosotros, escribirle a vuestro proveedor de software y preguntarle si está ya trabajando para que esa actualización que cumpla los requisitos. Realmente no tiene que validarse con la EAT, solamente tiene que hacer una declaración responsable diciendo que él como desarrollador de software, ese software cumple los requisitos del Real Decreto 1007/2023 y dároslo a vosotros. Hombre, si veis que no ha cambiado nada y que todo sigue igual, por favor, asustaros, pero es el primer paso fundamental, ¿vale? Recordad, os recuerdo, que era de las primeras diapositivas, que las sanciones solo por la tenencia de un software que permita la modificación son 50.000. No hace falta usarlo, simplemente con tenerlo son 50.000 euros automáticamente. Con lo cual, hay que asustarse. Luego, que es una parte en la que trabajamos mucho, incidimos mucho cuando ayudamos a las empresas, es revisar los procesos humanos y formar. ¿Quién recibe, qué persona de administración recibe esa factura? ¿Qué hace con ella? ¿Cómo lo hace? Y sobre todo dar mucha formación. Hasta ahora, pues es que pasaba en todas las empresas. Digo, me he equivocado, he hecho una factura, me he equivocado, ay Dios mío, la borro, hago a la basura y hago otra. Ahora ya no vale así. Ahora ya tu registro de facturación va a marcar que tú has hecho una factura. Bueno, de hecho, para más INRI, como no vayas al Verifactu, va a decir que Pepe el administrativo se ha metido, ha hecho una factura y que no la quiere enviar por lo que sea. No, ahora hay que hacerlo bien, hay que hacerlo conforme a la norma. Si todos los seres humanos nos equivocamos, me equivoco en la emisión de una factura, emito una factura rectificativa, informo de las dos a través del Verifactu de la factura electrónica y no pasa nada. En cualquier caso, sí que hay que hacer una revisión de procesos humanos para que quede trazado, al quedar todo trazado, que para minimizar fallos y cuando ocurran aplicar la solución correcta. De nada sirve borrar el papelito y tirarlo a la basura si todo va a quedar trazado y todo va a ser informado a Hacienda. Por lo tanto, ahora sí que es importante darle valor a ese rol de persona o personas que facturan, darle valor a ese rol, definirlo y hablar también de un tema de responsabilidades dentro de la empresa, porque ahora Hacienda va a tener todo. Y además va a ser una concatenación de errores porque tu cliente también lo va a recibir mal, con lo cual es importante revisarlo. Tercero, fundamental, revisar la operativa y cumplimiento del reglamento de facturación. Se supone que debería estar ya bien, porque ya estamos operando y ya estamos viendo, oye, pero en todas las empresas en las que he ido siempre, jolín, es que siempre hemos tenido esta duda que se venía haciendo así de esta operación que era con Canarias.
pues es el momento. Ahora es el momento de hacerlo bien, porque justo ahora es cuando Hacienda te va a sacar al escenario y te va a mirar con luz de maquillaje y va a ver todas las imperfecciones. Con lo cual, ahora es el momento de decir, oye, esta es mi operativa, estoy haciéndolo bien a nivel impositivo, pero también a nivel facturación. Voy a dejarlo todo muy mascadito, todo muy trazado, y entra en línea con la parte anterior que era, oye, que ya la persona responsable de facturación tiene que también saber un poco la operativa y estar bien el ERP de facturación parametrizado. El cuarto punto, una vez ya hemos hecho estas cosas, es valorar qué opciones tengo. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué software me conviene? Nosotros trabajamos con diferentes software y normalmente recomendamos uno u otro dependiendo de las necesidades de control y interés en el seguimiento del reporting. Pues si eres una multinacional gigante, lo mismo sí que te interesa ir a uno de los ERP más conocidos del mercado, que te va a salir un poco más caro, pero vas a tener soluciones. Lo mismo te lo impone tu matriz. O lo mismo no tiene sentido que estés gastando tanto dinero y te vayas a uno más sencillo, pero que cumpla los requisitos y que se adapte mejor. Eso es una de las decisiones que ahora, con esta nueva obligación, tienes que sentarte y planteártelo. Luego, otra que yo recomiendo mucho es adopción voluntaria del sí. Como hemos visto, la factura electrónica sí que nos va a aplicar, pero el Verifactu no a aquellas empresas que estén en el sí. En el sí puedes estar por más de 6 millones, por estar dentro de algunos regímenes como el REDEME que te obliguen a presentar las declaraciones a nivel mensual, pero tal vez es un buen momento para valorar, oye, me quiero meter en el Verifactu, que es una obligación nueva que todavía no está, digamos, tan pulida que puede dar lugar a errores, o me prefiero meter en el sí, que está ya más que trabajado desde 2017, que está operando y además me interesa porque normalmente siempre arrastro un poquito de cuota a compensar de IVA, ganar esa ventaja financiera que me supone adelantar la devolución por parte de Hacienda. Si de todas formas ya me estoy obligando al reporting y ya el punto 1, 2 y 3 de consejo lo tengo que aplicar porque la información les va a llegar. Pues una de las decisiones interesantes que se pueden tomar a día de hoy. Por supuesto, dentro de la revisión hay que analizar también la calidad de los datos, si los libros de registro son correctos, los criterios fiscales, los riesgos y controles de flujo operativo y sobre todo el análisis gap, es decir, ¿qué tiene mi RP que no tenga la EAT? Por último, mi gran consejo con todas las empresas que hablamos, siempre aprovecha esta oportunidad. Es el momento de que tu empresa se digitalice. Llevas años diciendo que no, a todos nos cabrea un poco, todos decimos, si todo estaba funcionando, ¿para qué tocar lo que funciona? Aprovecha el kit digital, que ya va a incluir temas de factura electrónica y te va a financiar parte del cambio, y aprovecha de verdad esta oportunidad para monitorizar correctamente la información, que como es el dicho, información es poder, para hacer unas correctas conciliaciones de datos y de reporting que te van a dar información de calidad de tu empresa. Y pues, con esto termino y pasamos a ronda de preguntas. Nosotros lo que hacemos principalmente desde Glesco es ser Project Manager Officer, con lo cual garantizamos que la transición sea la adecuada, mitigando pues, riesgos de arranque y ayudando precisamente a establecer esos criterios y a decir, oye, estos datos os van a valer más o menos. Y con esto termino porque veo que el chat está un poco a fuego y paso a responder la pregunta lo que pueda, chicos, porque hay muchas incógnitas todavía, ¿vale? Ay, está que arde, efectivamente. Está que arde, pues nada. Vamos a ver, Venga, empezamos pues por la primera. venga, vamos, poco a poco. Venga, ¿sabéis poner una aplicación para cobrar y generar las facturas digitales? ¿O si es posible crear su propia solución o plataforma para efectuar estos pagos y cumplir con el uso de la factura digital? Si eres tan apañado que puedes hacer tu sistema de facturación, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Ahora vas a tener que ser tú el que autocertifique que cumple lo establecido en el reglamento. Tu software tiene que tener obligatoriamente la opción Verifactu, aunque no lo aplique, porque es obligatorio. Y sinceramente, si eres tan apañado, pues te felicito. Habrás entendido mejor que yo lo que es un hash. Buena pregunta. ¿El hash es parecido al CSV? Yo te diría, siendo no informático, te diría, jolín, me parece lo mismo.
¿Te parece lo mismo? Me parece lo mismo, pero no soy informático. Y creo que va a ir en línea con lo que me dice José Ureta de House, que dice desafortunada descripción de hash. Lo siento mucho, José, porque ya te digo, no soy informático y eso ha sido totalmente responsabilidad de la inteligencia artificial que nos va a superar a todos. Se lo he pedido a ChatGPT, porque yo tampoco terminaba de verlo. ¿Se va a parecer al CSV? Pues para los profanos un poco sí, en el sentido de que va a ser un código que va a permitir validar los datos y contenidos de una información. Creo que así a nivel informático no se parece, no se parece. Vale. Para entendernos, si tú te entiendes con CSV, vamos a entendernos con CSV. Yo ya te digo que desde el punto de vista más fiscal de proceso no alcanzo todavía a vislumbrar correctamente lo que es un hash. Mira que me lo han explicado varias veces, pero es que estoy limitado. O sea, hasta aquí llego. A ver, ¿podéis confirmar que las empresas que presentan suministro inmediato de información no vamos a tener que No. aplicar las facturas electrónicas? Cristina, no. No, te puedo confirmar que las empresas que apliquen el SI no van a tener la obligación del Verifactu, pero la facturación electrónica totalmente obligado. Vale. La facturación electrónica va para todo el mundo. Va para todo el mundo, excepto que seas uno de esos agraciados de Hacienda que te da la exención, pero te pasaba también con el SI y nunca lo he visto. Si el sistema de facturación se acoge a Verifactu, ¿debe tener también la opción de no Verifactu o viceversa? No. Si tu sistema de facturación puede ser exclusivamente Verifactu, Hacienda se pondrá muy contenta porque ya nos han transmitido qué es lo que ellos desean. No tiene por qué tener la opción no Verifactu. Ahora, si tu sistema tiene exclusivamente la no Verifactu, tiene por obligación que tener la Verifactu. Además, todos estamos familiarizados con Hacienda y con cómo se van los acontecimientos. La opción no Verifactu, yo calculo que en un plazo no muy lejano la terminarán quitando, ¿eh? O sea, esto... Hacienda ya ha dicho que le interesa que sea Verifactu. Y yo tengo la impresión de que la opción no Verifactu, hombre, no me atrevo a decirte un plazo, pero si la intención de Hacienda es que todo el mundo tenga Verifactu, ya os digo que esto no va a quedarse para siempre y que en algún momento dirán, ahora que ya todo está muy bien, todo el mundo para la otra. Seguro, vamos. Es que ya informalmente los mentideros informales ya lo han dicho. Si emites facturas en nombre de tus proveedores, tienes que cumplir con Sí, Verifactu. las facturas emitidas en nombre de terceros tienes que cumplir con Verifactu. ¿Y cómo se verifica el software? Porque lo emites tú, es tu software. Vale. Aquellas empresas que facturen pocas empresas y se hagan en Excel, ¿tendrán que pasar el Verifactu o sistema similar? ¿Tienen que pasar al Verifactu o algo similar? Nos hemos saltado a Esther. Esther, muy rápidamente, ¿qué es cómo se verifica el software? Hay una autoverificación, que es que básicamente tú dices que tu software, o bueno, más bien, más que tú, tu proveedor va a decir que tu software cumple esos requisitos. Aquí hay un matiz que es un riesgo de la autoverificación. Todos nos entendemos. Si tu software permite cosillas raras, asústate un poco, porque está verificado de aquella manera. Entonces, pero la forma oficial es con una autoverificación del desarrollador. Perdón, vuelvo a el ILAN 01. Para aquellas empresas que tengan muy pocas facturas, de 100 a 1000, Hacienda iba a poner a disposición un sistema especial que se va a parecer a Verifactu, pero va a ser más sencillo. Va a ser muy parecido a Verifactu. No, lo que se sabe es que va a ser un Verifactu, como pasa cuando no compras la app de pago y te pone Lite y tiene menos funciones, pues pero muy parecido. O sea, no estaría yo confiado en que vas a poder seguir operando como hacías hasta ahora. ¿Y con la factura electrónica desaparece el sistema EDI? Bueno, es que el EDIFACT es uno de los sistemas aprobados. Vale. Yo más que desaparece, no lo sé exactamente, diría que va a convivir o que el EDI se va a adaptar, pero probablemente va a evolucionar, va a evolucionar. Vale. ¿El plazo de los 9 meses para autocertificarse como software de facturación Verifactu contará desde la aprobación de la orden ministerial pendiente o desde octubre? Reglamento Verifactu. Son dos cosas. La que nos falta es el reglamento de facturación electrónica. La del reglamento Verifactu ya estamos en ello. Hay que darse prisa. Vale. ¿Será obligatoria la factura electrónica en el régimen especial de agencias de viaje? Pues es uno de los regímenes que está todavía pendiente de... factura electrónica. Probablemente sí, porque tú tienes obligación de emitir factura.
Siempre que tenga obligación de emitir facturas, sí. Sí. Vale. ¿Las aplicaciones de facturación deben leer todos los formatos de factura electrónica, Sí. públicos o privados? Sí, sí, Aprobados. todos. Las aplicaciones de facturación, al haber 5 formatos aceptados, no es tanto en el que tú decidas emitir tu factura, sino que tienes que tener la capacidad de traducir el mensaje de las que te vengan. Así que sí. No, oye, no sé si lo he comentado en la presentación, pero lógicamente, si actualizas tu software para que cumpla los requisitos del Verifactu, por favor, que actualízalo también para el sistema, para la factura electrónica. Quiero decir, aprovechar el momento. Bien, ¿el pago puede realizarse con pagaría a 60 días o más No, dentro de esos 4 esos 4 días tú días? lo único que vas a hablar es del estado del pago. No Vale. tiene nada que ver para dentro del plazo de pago, ¿vale? Es simplemente he pagado, tengo 4 días para informarlo, o he rechazado, tengo 4 días para decir que rechazo la factura, o he hecho un pago parcial, tengo 4 días. Si enviamos las facturas al SI, ¿estamos obligados a la factura electrónica a través de la factura E? Bueno, sí, estás en el sí y la factura electrónica van a convivir. Vale. Si el cliente rechaza una factura, ¿he de realizar una factura rectificativa o puedo emitir la misma con la misma fecha y vencimiento? Es que, bueno, primero, tú solo puedes emitir factura rectificativa cuando cumple los requisitos que establece el artículo de la ley del IVA, que es el 80. Entonces, si te la rechaza porque no esté de acuerdo por un tema comercial de, oye, me has facturado 1.000 y yo creo que habíamos quedado en 750, no tiene nada que ver con que emita una factura rectificativa. Lo único que él va a decir es, he recibido esta factura y la he rechazado para que Hacienda te tenga en cuenta de cara a los pagos. Oficialmente la factura electrónica está pensada para luchar contra la morosidad. Luego hay una cantidad de información que evidentemente será usada en otra cosa, pero es simplemente para saber, oye, la he rechazado y esta, entre comillas, no entra dentro de ese cálculo de morosidad, por así decirlo. Empresas con facturación menor de 8 millones pueden acogerse al sí voluntariamente y estarán obligadas a la factura electrónica. Pueden acogerse así voluntariamente ahora mismo y están obligados a la factura electrónica, sí, porque eso va independientemente del sí. Lo que no están obligados es al Verifactu. Vale. Si no estás obligado a la factura electrónica, por ser, por ejemplo, B2C, ¿estás obligado a comunicar igualmente a la agencia tributaria sobre el estado de las facturas recibidas de los proveedores? Sí, lo que pasa es que tú, por ahora, aquí además es un buen ejemplo, porque tú, como facturas a B2C, vas a estar obligado a que, por ejemplo, a emitir tu factura en papel con el codiguito QR, pero tú vas a recibir la factura en formato electrónico y vas a tener que remitir esa información. Ten en cuenta que la factura electrónica no es solo que yo reciba una factura y que la emita, sino que dentro de la ley engloba también lo que se llama el estado de la factura. Con lo cual, sí, lamentablemente sí. ¿Cómo afecta la factura electrónica a la emisión de facturas intracomunitarias o extracomunitarias? A priori no vas a estar obligado porque, como hablábamos, es factura a empresarios profesionales, o sea, lo que hablamos dentro de España, si tu cliente no está no está dentro del territorio español porque es un alemán, no vas a estar obligado a emitir la factura electrónica. Te afectará lo que hemos hablado del VIDA, que será ese reporting, o sea, a la larga te va a afectar, pero no a día de hoy. Y si tu cliente es intracomunitario, como él no va a tener la obligación de factura electrónica, tú tampoco vas a tener que dar ese dato, porque no has recibido esa información. Vale. A continuación vienen 3 preguntas que yo creo que van como muy unidas. Vale. Cuando un profesional acepta una factura a un particular, ¿cómo acepta al particular Es que el esta particular factura? no va a afectar la factura porque como solo afecta la factura electrónica a las relaciones B2B, el B2C no afecta. Es decir, yo como particular Ajá, no tengo... vale. Bueno, te la vas a aceptar como se venía haciendo. Te va a decir que está encantado y te la paga o te va a decir que no, pero no va a haber ese reporting. Vale. Aquí dice, si factura particulares van a tener que aceptar la factura en 4 No, días. ¿Y qué no, porque ocurre no si están emito la obligados. factura y el cliente no acepta la factura en el plazo de estos No, 4 días? bueno, esto lo hemos hablado antes. La no aceptación, habrá que ver los motivos. A ti no te va a pasar nada, quiero decir, tú has emitido, si está correcta conforme a la norma y él no la ha aceptado por lo que sea, por un tema comercial, lo que va a suceder es que vas a tener que hablar con él para aclarar la situación. Si no es por un tema de error en la factura, que en cuyo caso sí que exige una factura rectificativa y reporting, por lo demás es un tema de hablar entre vosotros. ¿Qué software está disponible a fecha de hoy que ya cumpla con los requisitos que exige Hacienda?
Alain, SAG, es que no quiero hacer mucha publicidad, pero yo sé que SAG lo cumple y que y casi todas las grandes están trabajando. Si no están ya, están trabajando en ello. Vale. También tienes que tener en cuenta que muchas de ellas han frenado su desarrollo en parte por no haberse aprobado todavía el reglamento de factura electrónica, porque como van de la mano, hay Ya. algunas que, pero las grandes todas para julio de 2025, incluso muchas de las pequeñas también, porque como es una medida de autocertificación para lo que es el Verifactu, yo Vale. calculo que la mayoría llegará. El caso de miedo real es cuando tú tienes un software, porque tú tienes una casuística muy especial. Nosotros tenemos un caso, una industria maderera que tiene un software propio porque es que, jolín, es muy concreto, si llega un pino y me lo hace rama y me lo hace, en fin, que tienen una casuística que requería un software muy especializado desde el cual facturan. Pues hombre, si te lo han hecho tailorizado a medida y fue un servicio one shot que fueron, te lo hicieron y se han ido, pues es el momento ahí sí que tienes que hablar. Al margen de que, oye, es el momento de pensarse un poco cómo estoy operando porque te has hecho mayor a efectos de facturación. Algunos clientes nos piden borrador de la factura antes de enviarle la definitiva, con su código QR y los datos obligatorios. ¿Este proceso se puede seguir manteniendo? Sí, sí con matices. Es decir, el software, el Real Decreto no ve ningún problema. O sea, vamos a ponernos en caso de, por ejemplo, de un no Verifactu. Va a ver que Pepe ha entrado al software de facturación. Puede ver que Pepe haya tocado el ERP. Se puede ver que se ha sacado una proforma o una previsualización. ¿Oficialmente ese proceso se puede seguir manteniendo? Sí, no es recomendable. O sea, no me parece que sea recomendable, sobre todo porque va a haber en el registro de eventos mucho movimiento sospechoso. No estás haciendo nada malo en tanto que una proforma no es una factura definitiva. Pero a mí personalmente, pero esto ya es un tema de limpieza de procedimientos, no es lo que más me gusta. No es lo que más me gusta. Para un profesional que además alquila parte de su despacho profesional, el alquiler ya no se considera actividad económica, sino rendimiento de capital inmobiliario, según la agencia tributaria. ¿Será obligatorio emitir factura electrónica a las personas a las que les arrienda parte del despacho? Es que es una pregunta, Diana, es una pregunta bastante complicada porque a efectos de IVA tú eres empresario profesional porque estás haciendo un alquiler con IVA. Para mí sí, para mí sí. Porque además es un B2B. Para mí sí, con independencia de cómo vaya en IRPF, para mí sí que vas a estar obligado a factura electrónica. Diferente es que a título personal quieras hacer una casa, una vivienda exenta, ahí sí que no lo veo porque no es B2B, pero en tanto que es una operación B2B yo creo que sí entra. Sí, para mí sí. ¿Y qué ocurre en caso de incumplimiento de la fecha de pago que has dado al emisor? Bueno, la ley, no es mi especialidad, pero la ley de contra la morosidad ya establece un sistema de sanciones para aquellos que incumplieran los plazos de pago, que creo que no se está aplicando. Directamente relacionado con esto, nada. No pasa nada. Además, tú no informas de la fecha de pago, tú simplemente informas de cuándo pagas. Ya. No entras a me he comprometido aquí, incumplo aquí. Eso ya es un tema entre partes y no pasa nada. Hacienda ha hablado que para empresas grandes que incumplan el periodo medio de morosidad se va a hacer una especie de lista, como aquella lista famosa de morosos, de grandes que deben Hacienda, que te saque los colores. Pero se habló en una conferencia y todavía yo no he visto ningún papel que lo soporte. Hombre, la información la van a tener. O sea, si el Corte Inglés no paga en plazo, hablaban de un porcentaje alto de facturación y de que el incumplimiento fuera sostenido y elevado, de que salieras publicado. Bueno, puede pasarte algo así. Todavía no se sabe. De todas formas, tener en cuenta que Hacienda se va a encontrar de repente con muchísima información y está todavía valorando qué va a hacer con ella. ¿Qué va a hacer con ella? Más autovía, supongo, más carretera, o sea, todo positivo, pero la información la van a tener. La fecha límite es julio del 25, ¿verdad? Independientemente del tamaño de la empresa y si supera los 6 Eh, millones de facturación, tienes que ir al sí. eh, si supera los 6 millones de facturación, tú es que ya estás obligado en el sí. O sea, eso ya va. El julio eso es obligatorio el uso de software certificado. El uso de software certificado, desde el 1 de julio. Vale. Y lo de los 6 millones, por supuesto. Vas al sí y te olvidas del Verifactu temporalmente, y lo cual es una buena noticia, porque el sí que está funcionando bien ya. Vale.
¿Qué pasa con la facturación a particulares si no están informatizados? A ti como persona informatizada te da lo mismo, tú vas a emitir la factura con el QR porque es un B2C y no tiene obligación de emitirle factura electrónica, por lo tanto, pues todo sigue parecido, no tiene más. Bien. Hombre, el matiz, como más sacas un QR, ellos van a poder ver si en el QR con la app de Hacienda van a ver si tú efectivamente la has informado o no la has informado y que no has puesto menos que lo que les sale a ellos en la factura, en fin. Va a haber un chequeo más, pero sinceramente no creo que muchos particulares hagan uso del QR. Lo mismo los primeros meses por la gracia, pero no lo veo como particular que compra a una empresa, o sea, a mí que el ticket de Carrefour, hay que decir, bueno, me salga con un QR y me ponga si lo han puesto Hacienda o no, no me aporta especial relevancia. Vale. A ver, la siguiente pregunta. Vamos un poco una maratón, ¿eh? Nuestra empresa está en el SI. Tenemos software propio que desarrolla mi propia empresa, por lo que Nada, no has estás dicho obligado a tenemos que Verifactu. desarrollar... ¿No? No tienes que desarrollar Verifactu porque las empresas que estén en el SI no están obligadas al cumplimiento del reglamento de Verifactu, así que no. Vale. Si ya tienes un programa de facturación a través de Kit Digital y tienes que subir así, ¿sería eso suficiente? Bueno, es que son cosas diferentes. Si tú has obtenido tu programa de facturación a través del Kit Digital y estás en el SI, no tienes obligación del Verifactu y por lo tanto este reglamento no te aplica, así que no hay problema. Vale. En el Real Decreto no aparece la obligación. ¿Dónde podemos ver la obligación de que si emites facturas en nombre de tus proveedores? Lo han dicho en un documento que sacó aparte ya en Bien. varios. Espérate que lo mismo hasta lo tengo por aquí. En varias conferencias ya la EAT ha dicho que va a ser así. Han sacado como un preguntas y respuestas, por supuesto, no vinculante de la EAT, donde ya lo dice. De todas formas, si me deja María tu email, te puedo sacar No la te información. preocupes, Andrés, les vamos a facilitar vuestro contacto al final, o sea, esto les mandaremos a todos un correo con vuestro contacto y que efectivamente son muchísimas preguntas, muchísimos casos personales, muchísimas casuísticas, esto es una locura. Con lo cual, yo creo que lo mejor es que os lancen las futuras dudas o lo que puedan surgir. Vamos a ir terminando, ¿vale? Venga. Si vamos a terminar todos en la factura electrónica, ¿se puede ir directamente a la factura electrónica? Hombre, Sí, ahora mismo ¿hay algún límite? Ahora mismo no está aprobada, no sabe el desarrollo, no tiene más. Yo creo que si tú ya tienes la posibilidad de emitir factura electrónica, aquí te habla de la obligación pero si tú el primer semestre de 2025 no eres una empresa que facture más de 8 millones y ya estás en disposición de emitirla, no va a haber problema. Lo único que tú no tendrías obligación de de dar esos estados de la factura, pero si te anticipas, seguro que Hacienda no te va a sancionar. Ya. ¿Y Verifactu es exclusivamente para facturación o también Solo puede servir facturación. para Si gestión tú de tienes un clientes? software, o sea, solo afecta a los software de facturación. Si tienes un software independiente de gestión de clientes, no hay ningún problema. A ver, aquí hay una pregunta de una cooperativa. Por nuestra operativa trabajamos con subvenciones de distintos ministerios. En las bases reguladoras nos obligan a estampillar todos los documentos que formen parte de la justificación. ¿Tenéis conocimiento de cómo se va a solventar esto, ya que las facturas que recibamos de nuestros proveedores no permitirán modificarlo? Entiendo que tendrán que modificar en breve la ley de subvenciones. Pues pregunta de nota y mira que soy de Almería y hay mucha cooperativa, pero sinceramente no lo sé. No tengo ni idea. Yo imagino que por lógica lo cambiarán por la factura electrónica porque tiene sentido, pero sinceramente ni idea. ¿Cuáles son los 5 formatos de la factura electrónica? Nos preguntan. Los 5 formatos de factura electrónica te lo puedo decir. Te lo leo, ¿eh? Esto es un máster, ¿eh? Madre mía. Es pura informática, por lo cual te lo leo. Modelo semántico de datos EN 16931 y sintaxis XML CFACT/ONU VLSO Edifact Facturae. Bonitos nombres, sí. Lo tienes todo en la web de Hacienda, ¿eh? Lo tienes todo en la web de Hacienda con los formatos, con una explicación técnica, información técnica de más valor del que te voy a dar yo, que no sabía lo que era un hash. Así que si tienes más dudas en cuanto al formato, vete ahí porque además luego ponen cosas ininteligibles para un abogado que lo mismo a ti sí te resulta, sí que lo sabes leer. Vamos a ir con las últimas ya. ¿Se prevé que Hacienda tenga una plataforma propia para facturar directamente desde ahí en Verifactu?
Bueno, es una buena pregunta porque sí que va a haber una plataforma de solución pública de factura electrónica. Entiendo que, por supuesto, estará vinculada a Verifactu. Aparte han dicho que para microempresas en Verifactu, aquellas que facturan de 1 a 1000, van a sacar algo. En general, diría que sí, que Hacienda te va a poner a tu disposición herramientas muy sencillitas que te van a permitir cumplir ambas obligaciones. Vale. ¿Será obligatorio Verifactu para facturas a clientes fuera de España? Verifactu para clientes fuera de España, sí, claro, porque afecta a todas las facturas emitidas. Vale. Lo que pasa es que, ojo, porque va a afectar más el tema de vida. Ajá. ¿El Verifactu debe llevar también el registro de eventos o solo cuando se utiliza el no Verifactu? Solo cuando se utiliza el no Verifactu, porque el otro ya lo lleva Vale. incorporado. O sea, lo hace a la vez. Vale. Como fabricantes de software de facturación, ¿cómo podemos autocertificarnos en el plazo de los 9 meses si todavía no tenemos los detalles técnicos para poder enviar los registros a Verifactu? Pero sí que hay detalles técnicos. Lo que no hay es detalles técnicos para la factura electrónica, pero para el Verifactu sí. En diciembre se aprobó el reglamento y además se aprobó la orden ministerial, con lo cual a priori deberías tener todo lo necesario para cumplir el Verifactu. Hacienda, de todas formas, tiene dentro de la web de Hacienda, me parece que si pones Verifactu, mucha documentación técnica. Tienes un buzón y un teléfono directo con informático, o sea que si estás pensando en autocertificarte, Hacienda pone a disposición bastante documentación técnica, que como digo, yo no soy capaz de interpretar, pero si sois fabricante de software, seguro que vosotros sí. Bueno, pues creo que hemos finalizado todas las preguntas. Ha sido, ya os digo, una buena maratón y una tesina casi. Así espero no haberos asustado mucho. De verdad que es una buena oportunidad. No, muy bien, muy bien. Pues desde luego daría para mucho más, pero hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar a todos los que nos habéis acompañado el enlace a esta grabación por si queréis revisarla, que no estaría mal, incluso compartirla. Además, os daremos el contacto, por supuesto, de Glezco por si queréis aclarar cualquier duda o incluso pedir la presentación, que algunos de vosotros nos la pedís. Su equipo estará encantado de resolver cualquier aspecto y, por supuesto, facilitaros toda la información. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo con otras empresas vuestro conocimiento y celebrando este tipo de encuentros que hoy habéis visto. Gracias por acompañarnos y os esperamos en próximas sesiones. De nuevo, gracias a Andrés, Pablo, a todo el equipo Glezco Asesores por iluminarnos en este tema súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos. Un saludo. Hasta pronto. Un abrazo, cuidaros. Hasta pronto, Gracias. gracias. Hasta luego. Fantástico.